antes, otro tema que nadie te lo mostró, que seguramente no salió en primera etapa de los medios, pero la ONU, la Organización de Naciones Unidas, hizo la semana pasada un severo documento sobre el nivel de las escuchas ilegales en la República Argentina, de la forma en que el Festival de Escuchas Ilegales en la Argentina funciona. Muy severo. Vamos a algunos extractos y ahora lo comenta Irina. La ONU alertó por las escuchas ilegales. Hay una falta general de confianza en los servicios de inteligencia de Argentina, posiblemente debido a la historia reciente de Argentina y a algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. En Argentina, muchas personas sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia. Esto es gravísimo, reitero. Lo hace el relator sobre el derecho a la privacidad de la ONU, que pone la mirada sobre el Festival de Escuchas Ilegales y espionaje ilegal en la Argentina. La ONU le advierte al gobierno de Macri, le advierte a la Argentina sobre el grado de ilegalidad en el que está. Todas las fuerzas de seguridad de Argentina, así como los organismos de asistencia, por ejemplo, la de Judeco, la de escucha, atención con esto, esta es la oficina de escucha de la Corte, atención a la Corte, que no controlan aparentemente nada, porque las sospechas que yo el otro día le contaba de tribunales es que de la de Judeco salen los festivales de escuchas ilegales. Dice el relator sobre el derecho a la privacidad de la ONU, todas las fuerzas de seguridad de Argentina, así como los organismos de asistencia, por ejemplo, la de Judeco, deberían invertir un esfuerzo serio para aumentar su transparencia. Señores integrantes de la Corte, sobre ustedes también se posa la mirada internacional. El sistema de vigilancia de Argentina también tiene varias vulnerabilidades inherentes que se derivan del uso excesivo de las interceptaciones, tratadas como una medida ordinaria de investigación para todos los tipos de delito. Hay una debilidad de los controles en la cadena de custodia sobre el acceso al contenido de las interceptaciones y una falta de control independiente sobre el uso de las interceptaciones. Gravísimo, Irina. La ONU denunciando todo esto sobre el gobierno de Macri, ¿no? Y Exactamente, este informe está ya en manos de la Corte, porque imagínate que uno de los destinatarios es la Corte Suprema, de quien depende esta estructura que tiene ese nombre tan difícil de Judeco, porque no solamente se ocupa de hacer escuchas telefónicas, sino de hacer investigaciones, designar peritos, tiene toda clase de actividades, no solamente la de las escuchas telefónicas. Y hay un tema clave que a uno quizás ya está acostumbrado a que nos digan que la tecnología es obsoleta, pero en este caso tiene una relevancia particular, porque esto ha generado que la Oficina de Escuchas tenga una dependencia permanente con la Agencia Federal de Inteligencia y que haya firmado a lo largo de estos últimos 3 años convenios, distintos convenios que mantienen ese vínculo y que mantienen además la injerencia de la AFI dentro de ese aparato, lo cual puede llegar a explicar muchas cosas, ¿no? Entonces, además de la debilidad que hay acerca de los controles, le critica incluso el relator Joseph Canatachi el hecho de que se sigan grabando las escuchas telefónicas en CDs, por ejemplo, ¿no? Explica que esto ya es una barbaridad, que de por sí fomenta las debilidades del sistema, ¿no? Explica además las debilidades del sistema, pero la cuestión de esta dependencia, de esta estructura que parece solamente responder al Poder Judicial respecto de la AFI y su relación con distintos órganos del Poder Ejecutivo es un punto al que hay que prestarle muchísima atención, porque es la manera en que también el gobierno tiene metida una mano dentro de esta agencia. Bien, bien. Jorge, vos que conocés como nadie todo el desarrollo de estos organismos internacionales, qué grave que un organismo internacional de estas características, de esta importancia, tenga que alertar sobre este festival de escucha,
de que estamos vulnerables, espiados los argentinos, ¿no? Sí, y yo creo que hay varios relatores en Naciones Unidas, y hay varios que tienen que ver con la independencia del Poder Judicial, que debe García Sayán, con la libertad de expresión. Y me parece que lo que muestra, con la relación entre la deuda externa y los derechos humanos, sí, y me parece que lo que van mostrando poco a poco es un cuadro que indica el deterioro paulatino, pero notorio, del Estado de Derecho en la Argentina. Y ese me parece que es la conclusión que hay que sacar de esto. Y sobre eso está llamando la atención. Porque tuvimos, primero, sobre las detenciones arbitrarias, tenemos observaciones sobre la independencia del Poder Judicial, tenemos observaciones ahora sobre la privacidad, es obvio. Y además el gobierno argentino reacciona a esto, porque ha reaccionado junto con el gobierno de Chile, con el gobierno de Brasil, con el de Paraguay y con el de Colombia, y le han pedido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en una carta que han presentado a los embajadores nuestros allá, que no se metan, que dejen más espacio, que no vengan a monitorear las violaciones de derechos humanos y que deben ampliar lo que llaman el margin of scope, o sea, el criterio que se deja al uso del propio gobierno. O sea, hay no solo una tendencia al deterioro del Estado de Derecho, que se ve, sino que hay una acción del gobierno para tratar de cubrirse y no tener este monitoreo externo. Alcira. Mira, yo creo que son facetas de la misma estrategia de Estados Unidos, que hay que tener en cuenta que está perdiendo la disputa hegemónica con el bloque chino-ruso, lo está perdiendo en términos geopolíticos, en términos económicos y en términos tecnológicos. Y se ha replegado sobre América Latina y en este sentido ya venía trabajando sobre la base de lo que podríamos llamar la Escuela de las Américas judicial. Es decir, si en los 50, 60 y 70 la Escuela de las Américas militar convocaba militares, que después fueron los artífices de los golpes militares, el desastre que hicieron en los 70 indicaba que no lo pueden repetir. Y es entonces que empezaron, a partir del 2007, 2008, a invitar jueces, fiscales, etcétera, a su Escuela de las Américas, y esto es una estrategia que se da en toda Latinoamérica. Empezó en Honduras, con el golpe de Honduras, con Lugo después, lo tenés a Lula, el golpe contra Dilma, toda la persecución acá, que es muy sistematizada, y por otra parte el tema de no puede perder Argentina, Estados Unidos no puede perder a Argentina porque ya tiene problemas con México, con López Obrador. En Brasil, Bolsonaro está haciendo un desastre tras otro y no saben qué puede suceder, y por lo tanto están impulsando o apoyando la estrategia de Macri para que Argentina no salga de su nivel. Por eso tal vez estábamos viendo de la forma en que Christine Lagarde ya se ha metido de lleno en la campaña y en opinar ya como una verdadera ministra de Economía que veíamos recién. Porque por lo que dice Alcira, Argentina es importante, es un país importante en América Latina y no quieren que salga de su control. Si estamos en términos de los países grandes de la región, estamos 1-1, México 1, Brasil 1, de cada lado. Nosotros definimos sobre fin de año cómo sale el partido, entre comillas. O sea, si esta oleada y esta ofensiva de ordenar el patio trasero de gobiernos conservadores se detiene y retrocede, o si por el contrario se consolida. Hay distintos procesos que están sucediendo en este mismo momento, ¿no? Ella mencionó Honduras, que viene ya del 2009. Sí. Ahora hubo unas violentísimas y muy masivas manifestaciones en Honduras. El hermano del presidente de Honduras, que tuvo elecciones que la propia OEA dijo que eran fraude, está detenido en Miami por narcotráfico. Es decir, me parece que hay un panorama bastante abierto y está claro que Estados Unidos no quiere perder en la Argentina. Alfredo, ¿y cómo ves todo este marco, esto que veíamos recién, el fondo, la injerencia, Christine Lagarde hablando como ministra? No, y ahí se relaciona claramente, digamos, el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Entonces, el Fondo Monetario Internacional hace este apoyo
tan espectacular, inédito, dando el crédito más voluminoso a un país, y la Argentina siendo parte de recibir este crédito inédito, precisamente por esta decisión geopolítica de Estados Unidos, de financiar primero la campaña, después de autorizar al Banco Central a vender dólares, cuando el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional prohíbe la utilización de sus dólares para financiar la fuga de capitales. Esto tiene una única razón: evitar que ya la economía macrista, que ha naufragado, no declare el default. La Argentina, o mejor dicho, la Argentina de Macri está en default. No está en default formal porque el Fondo Monetario Internacional ha dado este crédito de 57.000 millones de dólares utilizando 51.000 millones de dólares, números redondos, desde junio del año pasado hasta diciembre de este año. Esta es la principal razón. Por eso aparece Christine Lagarde, ya no solamente el Fondo Monetario Internacional diseñando, monitoreando el programa económico de Argentina, sino que por primera vez en su historia el Fondo Monetario Internacional se lanza al barro de la campaña electoral del país al que asiste financieramente. Ni en Grecia el Fondo Monetario Internacional intervino como ha intervenido el Fondo Monetario Internacional en la campaña electoral, criticando abiertamente a la principal líder de la oposición, a Cristina Fernández de Kirchner. Esto ha sido inédito y solamente se explica precisamente porque el Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos, está salvando al gobierno de Macri en función a tratar de que tenga chances en la reelección. Es decir, fíjate, una si injerencia vos te ya... pones a ver en esto del debilitamiento de Estados Unidos, pensá que en Venezuela, en los años 70, no hubiera pensado 2 minutos en hacer la intervención. Ahora están negociando con Rusia. Hay que ver qué pasa, porque no vaya a ser que Rusia haga de los cohetes de los años 60. Pero está negociando con Rusia qué se va a hacer en Venezuela. Pero además, está tratando de que Inglaterra se abra de la Unión Europea para tener libre comercio con Inglaterra, porque la Unión Europea también se está volcando, fíjate, quiere frenar las importaciones de gas de Alemania desde Rusia, entonces que sea gas natural licuado de Estados Unidos. Italia ya se ha metido en la ruta de la seda, pero además ya ha perdido presencia Occidente en los países menores de Asia, en África, con las inversiones, la ruta de la seda, la llevada de jóvenes a China para formarlo en sus universidades, ha desplazado Occidente. En el Medio Oriente, todas las guerras del mal le salieron mal. En Afganistán se retira después de 17 años, que es una derrota igual a Vietnam. En Irak destrozó la sociedad, pero no ha podido consolidarse. En Siria perdió la guerra frente al eje Irán-Rusia. En Libia se desató una Es decir, anarquía. les queda América Latina. Claro, entonces se vuelca sobre América Latina, pero ya con una dureza especial, casi grosera. Por esto la intervención del Fondo Monetario en la política argentina, y por esto las provocaciones contra los Moyano, etcétera, ¿no? Sí, O sea, recordá, Gustavo, lo que anunció Pedro el otro día. Brasil está intentando introducir la economía bimonetaria, porque el dólar está perdiendo muchos negocios en el mundo, especialmente porque China y Rusia se están oponiendo a negociar en dólares, Claro. y necesita darle mayor volumen al dólar. Por eso están presionando a Brasil para que tome el bimonetarismo. Ahora, Jorge, vos con la experiencia, ¿has visto semejante grado de involucramiento de uno del lado y del otro? Y a nivel de que Christine Lagarde habla, hacemos, hicimos, estamos, vamos... Bueno, nunca han sido muy discretos los muchachos del fondo, pero ahora lo que hay es que no solo Argentina recibe una parte enorme, ese 60% de los créditos del fondo, sino que obviamente somos el gran deudor, con lo cual
El problema es político, y no es solo político respecto a la Argentina, sino es político institucional respecto del fondo. Porque durante varios años el fondo estuvo muy desprestigiado, Claro. así como salió Argentina, que se acuerdan que salimos prácticamente en asociación con Brasil. Salieron varios países y no lograba enchufarle un crédito a nadie. Se lo puso a Grecia, porque los pobres griegos estaban en el suelo. Pero digamos, lo que ha hecho con Argentina es también una jugada riesgosa. Y lo que se va a demostrar con esa jugada riesgosa, porque está saliendo mal, es que el fondo ha sido y es imprudente. O sea, la idea, tenemos un nuevo fondo, como decía recién Lagarde, un fondo que es más sensible, que es más flexible, macana. Siguen haciendo lo mismo, siguen teniendo una estrategia que lo único que garantiza es el ajuste perpetuo. Y eso es lo que están planteando para la Argentina, y por eso el apuro, porque nos dan en 1 año y medio la plata de un acuerdo de 3 años. O sea, lo que está claro es que lo que dijo Duhovne no es verdad. No es verdad que Argentina esté equilibrada, no es verdad que Argentina tenga la forma de pagar los compromisos que tiene. Y hay que recordar que Duhovne, hoy lo cuenta el New York Times, ha sido durante años el vendedor de la Torre Trump de Punta del Este, que es un gran edificio blanco que no le logran vender a mucha gente y por eso está parado de esos años. Así que ese vendedor fracasado es el señor que dirige. No sabía. Por eso. orden de la ¿Era agente Argentina. inmobiliario? Bueno, porque ellos tuvieron que ver en hacerlo, y eso es una de las razones por las cuales el ministro, porque el gobierno pensó que poniendo un señor que había estado vinculado a la familia Trump en los negocios iba a quedar bien. Eso te lo cuenta el New Es York paradójico, Times. ¿no? Porque fíjate que vive en un baldío, ¿no? Vive en un Según baldío la que estaba Argentina. pensando. Bueno, a lo mejor vive en Eso el estaba baldío. pensando. Lo tenía mismo que estaba construir. pensando. Ahora, Alfredo, con semejante nivel de apoyo, ¿cómo se entiende el riesgo país que sigue trepando, el dólar que se dispara? Muy bueno, Gato, lo que vos planteás, porque acá es una cuestión de negocios vinculado con el tema financiero. El Fondo Monetario Internacional es un acreedor privilegiado. ¿Esto qué significa? Que está primero en la fila para cobrar. Ahora bien, como Argentina no tiene los dólares, o sea, no tiene los dólares para repagar la deuda, el primero que va a cobrar es el Fondo Monetario Internacional en el supuesto caso que estén esos dólares. Como no están esos dólares, otra de las cosas que no es verdad que dijo Duhovne es que la reestructuración de ese acuerdo financiero, que es inviable con el Fondo Monetario Internacional, es inevitable el año próximo. ¿Y cuál es el cambio? Es decir, bueno, en lugar de un crédito a 3 años, es un crédito a 10 años, el Fondo Monetario Internacional va a aceptarlo a cambio de las reformas tradicionales ortodoxas, reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva, todas reformas regresivas. Ahí va a haber la negociación, depende qué gobierno esté en el periodo 2020-2023, de cómo va a ser esa negociación. Ahora bien, ¿qué es lo que piensan en el mercado? Porque está el riesgo país en 1000 puntos, que es el reflejo de que este país no va a pagar. O sea que este país es insolvente y la Argentina no tiene los dólares para pagar la deuda. Esta ventana que se abrió con el crédito del Fondo Monetario Internacional es el tiempo que tienen los acreedores privados, los dueños de los bonos, para irse de la Argentina, porque van a cobrar con los dólares el Fondo Monetario Internacional. Como saben que esos dólares se acaban en el 2020, dicen, no, nosotros no vamos a comprar estos bonos, vamos a venderlos, por eso se derrumban las cotizaciones y por eso el riesgo país está en 1000 puntos, porque la Argentina de Macri, la economía macrista, ha quebrado, está quebrada solamente porque está el Fondo Monetario Internacional sosteniéndolos con este crédito multimillonario, todavía se sostiene. Bueno, los grandes fondos de inversión internacional, los bancos internacionales, esto lo saben. Y como lo saben, dicen, yo los bonos argentinos no los quiero y los venden. Más aún, porque hubo un ciclo de endeudamiento vertiginoso de 2 años, de más de 100.000 millones de dólares. Los grandes fondos de inversión están llenos de estos bonos de deuda de Argentina. Y como saben que no se van a pagar, se los liquidan y por eso es el riesgo país a 1000 puntos. Alcira, te sigo mucho en las redes, sos implacable con los datos precisos, el seguimiento que haces. ¿Cómo evaluás? Tengo un socio. Un socio pequeño, un pequeño socio que... Bueno, es implacable, impresionante. ¿Cómo
¿Cómo evalúas el gobierno de Macri a este momento? Mira, yo creo que ya es un proceso de desarticulación y desintegración muy fuerte que además no lo pueden creer, porque ellos estaban convencidos que eran el mejor equipo de los últimos 50 años. Y hay que preguntarse que no tomaron en cuenta los llamados de atención, ¿no? Hay que recordar, porque en esos 2 años que señalaba Alfredo, fíjate que una de las condiciones fue que se fuera el señor Luis Caputo, que era el Messi de la finanza. Claro. ¿Y por qué se fue? Porque, entre otras cosas, fue denunciado por el Financial Times, que hace una encuesta en 2017 preguntando cuál había sido, a fin de 2017, cuál había sido la operación financiera más delirante del mundo ese año. El bono de 100 años. El 70% votó el bono de 100 años. Claro. Pero después aparecieron los Paradise Papers, que son la continuidad de los Panama Papers, y se demostró que uno de los fondos de inversión más beneficiados con ese bono con esa acción delirante fue Noctua Partners, Claro. fundado por el señor Luis Caputo. Sí. Entonces, ojo, el Fondo Monetario se dio cuenta del saqueo que estaban haciendo Macri y sus amigos. Y yo creo que ahí empezaron a trastabillar, ¿no? En esta, los veo desarticulándose con sectores que les dicen que se vayan, que Macri no se presente, con un radicalismo trastabillando, y que verdaderamente todo da la impresión que, salvo que tengan la posibilidad de hacer un gran fraude, que no hay que descontarlo, y me parece que no tienen posibilidades electorales a fin de año. Tengo la sensación, pero ojo, no hay que descontar la posibilidad, porque vos pensás que eso se manejan con Big Data, y estos Big Data te permiten una individualización especial. Es como la gallega del GPS. Y claro, la gallega del GPS te individualiza y 200 metros y doble a la derecha, etc. De la misma manera, te individualizan qué estás pensando. Y con eso tienen elementos de manipulación que no son chistes. Esto es la ingeniería social de Estados Y tienen Unidos. el poder político, mediático y judicial totalmente. Exactamente, claro. Está clarísimo. Está Esa clarísimo. combinación de poder mediático interno, poder económico, poder financiero, aparato, una parte importante del aparato de administración de justicia, más el apoyo y el techo internacional, hace que sea una fuerza poderosa. Están haciendo un gran desastre, pero no van a perder solos, hay que ganar, Claro, hay totalmente. que ganarle la batalla. Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de la realidad y del debate, la injerencia ya, cómo el fondo asiste la campaña política de Cambiemos, ¿no? Alcira, ¿y cómo estás viendo? Ustedes están formando parte también de este armado del Frente Patriótico, ¿no? Mira, sí, apoyando el tema fundamental, porque viste que más allá de los errores que se hayan cometido y la voluntad de saldar las diferencias y digamos, revisar los propios errores y los ajenos, el problema es que 4 años más de un gobierno como el de Macri es devastador para la Argentina. Vos pensás que las empresas que se están cerrando, en un 90% no vuelven a abrirse. Entonces, te está dejando un panorama desértico, más una pobreza que está rondando el 40%, porque la forma en que se mide la pobreza es absolutamente distorsionante. ¿Qué pasa? Una familia gana menos de 30.000 pesos, entonces es pobre. Ahora, si gana 31, no es pobre. 1.000 pesos dividido 4, 250, dividido 30, 8 pesos. Entonces, no se la considera pobre, pero ningún miembro de la familia puede hacer la mitad de un viaje de ida en subte Claro. por día. Claro, Si vos tremendo. pones la pobreza real, estás tocando el 40%, esto es catastrófico. En términos de desempleo, se mide el desempleo, esto yo siempre lo digo, también es engañoso, porque desempleo es la persona que no tiene trabajo, pero buscó trabajo. Si vos no tenés trabajo, pero no buscaste, no sos desempleado, sos inactivo. Que es una situación peor, porque es el desaliento, ya no tiene recursos para ir a buscar trabajo. Sumás los inactivos y los desocupados, está superando el 20%. Entonces, verdaderamente, más allá de la situación de hambre,
de hambre real que están viviendo determinados sectores. Las clases medias están empezando a generar el fenómeno que se llama los nuevos pobres. Y las más acomodadas, hay un fenómeno que se registra, que es el cambio de colegio de los chicos, desde colegios privados a parroquiales o al sector público, el dejar de lado las prepagas para tratar de ver... Digo, está golpeando más del 80-85% de la población. Tremendo, sí, tremendo. Alfredo, ¿y ves alguna...? Porque el gobierno está como... Walter Graciano antes decía, el gobierno está quizá, ¿no? Sin reacción. ¿Lo ves así? No, sí, el gobierno lo único que está tratando es de llegar a agosto a las PASO y de la primera vuelta en octubre sin que el dólar se dispare. Para eso tiene al Fondo Monetario Internacional, pero la verdad no tiene ningún tipo de iniciativa que uno pueda vislumbrar para que se recupere la economía. Peor todavía, dicen que si ganan, digamos, si hay reelección de Mauricio Macri, van a profundizar. Van a poner primera. Claro, van a profundizar. O sea que además ya se sabe cuáles son los resultados en términos de bienestar general en estos 4 años. ¿Te imaginas si acelera? Digamos, es una profundización de esta crisis. Ahora bien, mencionar que el Fondo Monetario Internacional ya se ha instalado en Argentina por culpa de Macri, por el gobierno de Macri, hay que decir que un gobierno de otro signo político en el periodo 2020-2023, con voluntarismo no vas a poder avanzar. Eso simplemente también hay que marcarlo, digamos. Tener al Fondo Monetario Internacional es una pesadísima herencia que deja Macri para el próximo gobierno. Y sobre todo, bueno, hoy lo destacaba Alberto Fernández, la humildad, saber que nada se ha ganado aún, ¿no? Y trabajar en esto que vos decías, Jorge, recién. Yo creo que no hay que esperar que el gobierno... Es decir, el gobierno primero no tiene reacción, pero no es que esté grogui, o no es solo porque está grogui, es porque sigue insistiendo que este es el rumbo. Y la batalla, como ha dicho Marcos Peña, es la batalla por las mentes. O sea, de lo que se trata no es de mejorarle la condición de vida a los más humildes o a la clase media argentina. Es todo lo contrario, es que se acostumbren a vivir mal, muy modestamente, sin recursos, sin garantizar educación, salud ni vivienda digna para todos. Esa es la famosa batalla por las mentes. Y en eso el gobierno está activo. El gobierno no es un gobierno que está rendido, este es un proyecto que tiene voluntad de quedarse, es un proyecto que tiene el apoyo de grandes sectores económicos y sobre todo de la especulación financiera, y ellos van a tratar políticamente de usar la herramienta tradicional del poder, que es divide y reinarás. Van a buscar dividir, van a buscar confundir y van a tratar de permanecer. Por eso yo insisto en que hay que construir la victoria. La victoria no es resultado solo de los errores del gobierno. La victoria tiene que ser un hecho activo, positivo, una construcción de la oposición que, entre otras cosas, tiene que superar diferencias, tiene que mostrar humildad, tiene que mostrar amplitud, tiene que mostrar esperanza de que hay otro camino posible, que es muy difícil, pero tiene que desarrollar la esperanza. Sin esperanza, sin expectativa de que pueda haber un resultado mejor, no hay solución. Si ellos triunfan metiendo la desesperanza, tienen buena parte del camino hecho. Gracias, gracias al cielo. Una última cosita. Bueno, hoy es 3 de junio, hoy fue la marcha de Una Menos, hay 133 víctimas del femicidio en lo que llevamos del año, es un escándalo. Gracias, Gracias, Irina, hasta mañana.